Cuando te sientas solo, solo acuérdate que Dios está contigo y que la iglesia es más que vencedora en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es el que nos acompaña. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. Llénate de su presencia cada día. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ahí en tu casa. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Cántalo con nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete, muévete en mí. Oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Oh sí, Señor. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, dile muévete. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Te adoramos, Dios. Aleluya. Siente que las plegarias que ella hace, que las oraciones que ella hace, no son escuchadas. No hay respuesta hacia lo que ella le ora al Señor. Y por si fuera poco, ella escribe en el año 79 y dice lo siguiente: Jesús siente un amor muy especial por ti. En cuanto a mí, el silencio y el vacío es tan grande que miro y no veo, que escucho y no oigo. Pero le digo lo siguiente: era una persona que siempre sonreía en público. Se distinguía por la sonrisa. Se distinguía porque siempre estaba alegre. Sin embargo, las cartas que ella hacía decían todo lo contrario.
En ella no había una vida de felicidad, tampoco había una vida de confianza. No creía en lo que ella misma oraba. ¿Y sabe qué? Muchas veces ese resulta ser el problema de muchos de nosotros. Que oramos y no creemos en lo que oramos. Que pedimos y no creemos en lo que pedimos. Todos los seres humanos tenemos el derecho de confiar o no confiar en una persona o aún en Dios. Todos podemos confiar o no confiar. Y sabe una cosa, Dios no elige que yo confíe en Él. La elección se encuentra en mí mismo. Yo confío o no confío en Dios. Pero en medio de las dudas, en medio de las luchas, hermanos, en medio de las pruebas, si nosotros decidimos no confiar en Dios, confiar en que Dios nos ama, confiar en que Dios es poderoso para resolver los problemas, confiar en que Dios es fiel, confiar en que Él es nuestro Padre, nos hallaremos entonces, hermanos, en una triste situación que muchas veces tiene desilusión. Tendremos esperanzas que muchas veces serán esperanzas reducidas, las esperanzas cortas. Creemos, pero no creemos. Tendremos expectativas que van a ser defraudadas, que no las va a alcanzar, que van a quedar cortas a lo que usted piensa. Verá la vida de una manera muy triste, muy opaca. Le quedará corta, porque ¿sabe qué? Este árbol que viene a compararse en este pasaje, que es un árbol que tiene vida, que tiene fruto, pero sin embargo es un árbol que tiene características que están sujetas en una clave. Y la clave es la confianza en Dios. Confiar en Dios, ¿sabe? Viene de un hebreo que dice apresurarte a refugiarte. Eso es confianza en el hebreo, apresurarte a refugiarte. Fíjese una cosa, no es confiar en que Dios quita la tormenta, es confiar en que tú tendrás la protección de Dios en medio de la tormenta. Eso es confiar, eso es esperar, apresúrate a refugiarte. ¿Usted cree que nosotros podemos orar y se pueden acabar todos los problemas que hay ahora? La respuesta sería sí. Pero Dios también tiene un propósito a través de estos tiempos. Y Dios quiere que lo que nosotros hagamos sea refugiarnos en Él, confiar en que Él está en control de todo lo que está pasando. Es refugiarte, apresúrate a refugiarte, pero también es mantenerte tranquilo. Mantener la tranquilidad en medio de los procesos. Y estos versículos a nosotros nos dicen varios beneficios que nosotros encontramos para las personas que deciden confiar en Dios. El primer beneficio es la felicidad. ¿A quién de ustedes o a quién de nosotros no le gustaría ser feliz? ¿Acaso a usted no le gustaría que sus hijos fueran felices? A todos, ¿verdad? Pero este pasaje dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y la palabra bendito todos sabemos que es dichoso y es feliz. Cuando decidimos confiar en Dios, a pesar de lo que pase, tendremos una vida de felicidad. La fuente, hermanos, de toda felicidad se encuentra en Dios. Dios es quien puede proveer la felicidad a pesar de las circunstancias externas. Fíjese lo que David escribía en el Salmo 4:7. Dice, tú has puesto en mi corazón más alegría que en quien tienen trigo y vino en abundancia. Más alegría que los que tienen trigo y que los que tienen vino. Y sabe una cosa, fue redactado este salmo en un momento de angustia para él. Y David nos enseña a nosotros cómo debemos de reaccionar en los procesos o en los momentos difíciles en los que muchas veces nosotros podemos pasar. No es una alegría superficial, no es una alegría que da el mundo, porque la Biblia lo dijo, en el mundo tendréis aflicción,
Eso es lo que el mundo nos puede dar. No es una alegría que se basa en el mundo. Porque dice, ellos tienen trigo y tienen vino. Es decir, tienen prosperidad, tienen economía, tienen una vida estable, pero no son felices. Y David tenía problemas, tenía angustias, y aún con eso él decía, tú me has dado a mí más alegría que a los que lo tienen todo. Eso es lo que David estaba diciendo. Puedes estar alegre aún en momentos de peligro. Puedes estar alegre aún en momentos difíciles. Todos los cristianos tenemos temores, ¿no es cierto? ¿Alguna vez usted ha tenido miedo? Todos los cristianos tenemos temores. Todos tenemos preocupaciones. Todos nos sentimos muchas veces impotentes. Todos nos angustiamos. Pero cuando nosotros decidimos confiar en Dios, sabemos que es Dios quien está a cargo. Salomón decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón. En estos tiempos, en estos momentos, es cuando más nosotros debemos de afianzarnos en Dios. Y no creer que porque yo soy inteligente. ¿Cuántos no estamos pensando o cuántos no hemos pensado cómo ahorrar más? ¿Cómo tener más provisiones? ¿Cómo hacer para mantenernos más seguros? ¿Cuántos de nosotros no hemos establecido estrategias diferentes para la casa, para el hogar, para los hijos, por medio de lo que está pasando? Creo que todos. Pero sin embargo, eso no es lo principal. Lo principal es fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias estrategias. Lo primero es fiarse en Jehová. Así es que el hombre que decide confiar en Jehová, la primera cosa que tendrá será la felicidad. La segunda cosa que tendrá será la seguridad. Qué bonito sentirse seguro. Qué bueno es sentirse seguro. Y eso es algo que Él nos ofrece, dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. En los capítulos anteriores a Jeremías 17, se nos dice que había una gran sequía. La tierra estaba agrietada porque no había agua, los pastos estaban secos. Incluso dice que los animales dejaban a sus crías porque no tenían que darles de comer. Así es que apenas los tenían y los dejaban abandonados por la sequía que había. ¿Sabe? Parece que hoy en día también el mundo está pasando por una sequía. Por momentos de necesidad, por momentos de aflicción. Hay familias que están siendo afectadas. Pero el que confía en el Señor puede estar seguro que en Dios hay recursos que son inagotables. Que la fuente, la provisión, la ayuda de Dios nunca va a cesar. Siempre va a estar presente. Y lo más importante es que esta provisión que viene de Dios no está influenciada por lo que pasa en lo externo, sino que Dios sigue siendo Dios a pesar de lo externo. Y hay una historia que usted y yo hemos leído muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han leído cuando Pedro camina sobre las aguas? Sé que lo han escuchado muchas veces, pero hay algo que a mí me llama la atención de este pasaje, porque dice que la barca estaba en medio del mar y la barca estaba siendo azotada por las olas. Y hay algo que dice la Biblia, dice, porque el viento era contrario. Eso es lo que dice la Biblia. Pedro ve al Señor Jesús y le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y enseguida la Biblia nos dice, y andaba Pedro sobre las aguas. Yo le pregunto si la tormenta había dejado de ser tormenta y si el viento había dejado de ser viento. Y si había dejado de estar en contra de ellos. No. Pero Pedro podía ver a Cristo. Y como veía a Cristo, seguía caminando. Seguía andando sobre las aguas a pesar de lo que había alrededor. Pero más adelante hay un pero. Dice, pero al ver el fuerte viento,
tuvo miedo. ¿Y qué fue lo que pasó? Comenzó a hundirse. La tormenta no se había acabado. El viento no se había acabado. Las olas no habían dejado de golpear. Pero hubo un problema. Pedro dejó de ver a Cristo. Pedro dejó de confiar en Cristo. Por eso comenzó a hundirse. ¿Sabe cuándo nos comenzamos a hundir nosotros, hermanos? ¿Sabe cuándo empezamos a flaquear en nuestra fe? ¿Sabe cuándo nos empezamos a debilitar? ¿Sabe cuándo dudamos? ¿Sabe cuándo las preocupaciones son más grandes que lo que Dios puede hacer? Cuando vemos que las olas y el viento es contrario y dejamos de ver a Cristo. Es cuando todo se viene abajo. El mayor problema que nosotros tenemos es el prestar atención al caos que está pasando alrededor de nosotros, en vez de ver a Cristo. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero fíjese lo que dice: nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Nuestra ayuda segura en tiempos de angustia. El que decide confiar en Dios tiene felicidad, también tiene seguridad, pero algo que también todos buscamos es el tener el fruto, ¿verdad? Es el tener el producto, es el tener la utilidad para hacer las cosas. Bueno, el que confía en el Señor también lo tiene, porque dice: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. ¿Sabe una cosa? Los árboles que están junto al río, que han echado raíces junto al río, no necesita que usted los riegue. ¿Por qué? Porque las raíces están pegadas a donde está el agua. Allí echaron sus raíces. Así es que no necesita de un riego, porque lo tiene. Las raíces están provistas ya por un agua que les va a dar vida. Llevan fruto. No tiene que preocuparse cuando hay calor, cuando hay sequía alrededor de ese árbol. No se tiene que preocupar. El hombre es comparado con un árbol que no se tiene que preocupar por el calor, por el clima, por la sequía que hay alrededor, porque tiene provista ya el agua mientras se mantenga ese árbol allí plantado junto a las aguas. Ese es el cristiano, esa es la vida del cristiano, que mientras se mantenga plantado junto a esas corrientes de aguas, mientras se mantenga allí puesto, seguirá siendo provisto. Tiene la fuente de agua segura. Pero dice algo más: sus hojas están verdes siempre. Y ellos no se deterioran por lo que está pasando alrededor. No dejan de dar fruto. Dios, hermanos, a nosotros como iglesia nos sacará al frente siempre y cuando confiemos en Él. Siempre y cuando caminemos en Él. Siempre y cuando estemos plantados allí sin alejarnos. ¿Sabe cuál es el problema? Que en medio de este tiempo muchos nos hemos acostumbrado a las vacaciones. Y muchas veces ahí ha venido el desánimo. Y muchas veces ahí es donde comenzamos a flaquear. No es momento de alejarnos de quien puede proveernos el agua. No es momento de separarnos de Dios. Es momento de estar allí, más que nunca. Y decir: Señor, saldré victorioso, no por mí, sino porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás en mi vida. Puede haber un clima adverso, puede haber calor, puede haber sequías, pero la corriente del río va a seguir fluyendo. Y mientras esa corriente siga fluyendo, seguirá teniendo vida ese árbol. Isaías 58 dice: Jehová te pastoreará siempre. En las sequías Él saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa es una promesa para los que deciden estar allí presentes.
Hay una historia o un escrito de uno de los escritores cristianos, Max Lucado. Quizá muchos de ustedes lo han escuchado. Y él escribe lo siguiente, hablando un poco acerca de lo que es la confianza y de lo que Dios puede hacer. Él dice que había un hombre que en alguna vez decide desafiar a Dios. Y fíjese lo que él le dice. Él espera una respuesta. Y en esta respuesta él le dice: Dios, arde la zarza como hiciste como lo hiciste con Moisés, y yo te voy a seguir. Derrumba las paredes como hiciste con Josué, y yo voy a pelear. Calma la tempestad como hiciste en Galilea, y yo te voy a escuchar. Note lo que él estaba pidiendo. Él estaba pidiendo que la zarza ardiera para poder seguir al Señor. Que las paredes pudieran ser derrumbadas para poder separar y pelear. Que el Señor calmara la tempestad para él poder escuchar. No antes. Dice que el hombre fue y se sentó cómodamente y esperó a que Dios le contestara. Dios escucha al hombre y Dios le responde. Y él le dice lo siguiente: envío fuego, pero no para los arbustos, sino para la iglesia. Derrumbo una pared, pero no es de ladrillo, sino de pecado. Calmo la tempestad, pero no es del mar, sino es en tu propia alma. Y esperó Dios que el hombre le contestara. Y esperó, y esperó, y esperó. Siguió esperando. Y el hombre nunca respondió. Entonces, de pronto el hombre le dice: yo estoy prestando atención, pero nunca respondiste. No te voy a escuchar, no te voy a seguir, no voy a pelear tampoco. El hombre estaba prestando atención a un arbusto, a unas paredes como tal, a un mar como tal, y estaba esperando que Dios hiciera algo. Finalmente Dios decide preguntarle algo al hombre y le dice: ¿has perdido tu poder? ¿O cuál es la razón por la que no respondes? Entonces Dios decide responderle y le hace la siguiente pregunta: ¿has perdido tu oído? Porque Dios ya había respondido, pero él no quiso escuchar. Él quería que Dios hiciera las cosas tan literal como él lo estaba pidiendo, que no escuchó que Dios ya había hecho mucho por él. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nuestro problema no está en que Dios no ha hecho, está en no darnos cuenta que Dios ya hizo. Y me gustaría que usted se pusiera de pie. Son beneficios de confiar. Todos queremos ser felices. Todos queremos mantenernos seguros. Todos queremos que Dios nos dé el fruto y que nos dé la provisión. Todos. Eso es verdad. Pero tengamos cuidado de escuchar cuando Dios realmente nos habla. Cuando Dios realmente responde. No le digo que usted no tenga necesidad, seguramente la tiene. No le digo que no se la ha expuesto a Dios, seguramente también lo ha hecho. Pero le hago una pregunta: ¿será que Dios le ha respondido? Porque quizá estamos como este hombre, pensando que Dios no ha respondido cuando Dios dijo: ya te respondí. Ya te di una respuesta hacia lo que tú estabas buscando. El punto no está en eso, el punto es que tú no has escuchado. En un principio cantábamos tus ojos revelan que yo, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice, que no hay nada que yo pueda esconder. ¿Por qué? Porque dice, porque todo lo sabes. Cuando tú miras el corazón, todo lo sabes. Pero hay un punto
Un punto que no se trata de Dios, sino que se trata de nosotros, donde dice, yo sé que es por tu fidelidad. No es por el esfuerzo de nuestras manos, no es por las precauciones que hemos tomado, no es por lo que hemos logrado atesorar, es por su fidelidad. Y a mí me gustaría que usted en esta hora levantara sus manos y le dijera, Señor, yo decido confiar en ti. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.